Bien. Eh, ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Luis Estuardo Bolaños González, actualmente estudiante del quinto año de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, y el día de hoy voy a estar con ustedes esta hora para hablar un poco sobre la programación. Entonces sean bienvenidos. Esta es la quinta sesión del taller de programación cero, por lo cual vamos a iniciar. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a abarcar el día de hoy? Vamos a adentrarnos un poco en el pseudocódigo, vamos a hablar un poco de qué es, para qué sirve, por qué lo vamos a usar, en qué situaciones usarlo a lo mejor, qué herramientas tenemos a disponibilidad para poder trabajar con él. Ya luego de eso vamos a hablar un poco de una herramienta en específico, la cual es PSeInt, y dentro de ella vamos a dar nuestros primeros pasos en lo que es la codificación. Vamos a hacer un par de pequeños ejercicios ahí. Y bueno, espero que algo de lo que yo vaya a hablar el día de hoy pueda quedar con ustedes. Entonces, empezando por partes, vamos a hablar un poco de qué es el pseudocódigo. Bien, según la definición formal que tenemos en esta diapositiva, tenemos que el pseudocódigo es la forma de representar el algoritmo de un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de, es la de, perdón, es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo. Dicho de una forma un poco más amigable de entender, podríamos decir que el pseudocódigo es un intermediario entre el desarrollo de un algoritmo y la codificación en un lenguaje ya formal. ¿Ok? ¿Por qué usamos nosotros pseudocódigo? ¿Por qué deberíamos trabajar con él? Bien, para eso vamos a pasar un poco a la siguiente diapositiva, que dice: la resolución de un problema en pseudocódigo hace más sencillo su desarrollo en los lenguajes convencionales. ¿Por qué? Porque dentro del pseudocódigo nosotros nos ponemos a idear nuestras ideas, a ordenarlas para que queden un poco más para que quede un poco más claro lo que nosotros pensamos hacer. De repente separar el problema en problemas más pequeños, aunque de eso vamos a hablar un poco más adelante, pero la idea es esa. El pseudocódigo es la forma universal de entender lo que en algún momento se pasará a algún lenguaje de programación, independientemente del que vayamos a elegir. Y el pseudocódigo, o el desarrollo del pseudocódigo, perdón, resulta ser muy recomendable para personas que están iniciando a dar sus primeros pasos en todo esto de la progra, ¿no? Entonces, ¿es recomendable? Sí. Con el paso del tiempo, a lo mejor vayamos mejorando nuestras cualidades en la programación, cada vez se nos haga más fácil el desarrollo de problemas, y con el tiempo el desarrollo del pseudocódigo podremos ir viéndolo hasta un poco tedioso, porque ya hemos agarrado un poco de vuelo, un poco de carrera en esto. Pero eso será después. Ahorita que estamos iniciando, se considera bastante recomendable. Bien, aquí tengo dos imágenes para representar un poco mejor de lo que estoy hablando. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos lo que es la imagen de un plano, el plano de una casa. Tiene aquí el garage, tiene aquí dos autos, a lo mejor por aquí esto es un baño, una sala, escaleras, etcétera. Y del lado derecho tenemos lo que es ya la casa completamente terminada. Ya no es solo el plano, ya es el terreno con sus paredes, sus ventanas, su techo, su jardín, etcétera. Entonces, pasando un poco estas imágenes a la programación, podríamos nosotros venir y decir que el pseudocódigo, perdón, el pseudocódigo vendría a ser el plano de nuestra idea, del problema que nosotros queremos desarrollar. Son los primeros pasos.
Y la casa completa vendría a ser ya el código programado en algún lenguaje de programación, el código hecho programa, el código hecho ya una solución completa que puede estar lista para ser utilizada. Entonces, sí, más que nada solo para eso eran las imágenes, para que quedara un poco más claro de lo que estoy hablando. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde hablamos un poco de las características del pseudocódigo. Menciono dos que yo consideraría las que son más importantes, la verdad. Número 1, representar un método que facilita la programación y solución de un programa. Y número 2, independencia del código donde luego se desarrolla la solución. Cuando nosotros desarrollamos pseudocódigo, da igual en qué lenguaje de programación vayamos a trabajar después. Llámese, por ejemplo, Java, JavaScript, Python, C#, C++, da igual el lenguaje. La solución que estamos desarrollando actualmente es universal y es por eso, pues otra de las razones por las cuales el desarrollo del pseudocódigo resulta ser bastante recomendable. Y representar un método que facilita la programación y solución de un programa, que ya lo había mencionado anteriormente. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí ya nos ponemos un poco a hablar, vamos a dejar a un lado lo que es el pseudocódigo y vamos a hablar un poco de lo que es el pensamiento computacional. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para nosotros desarrollar un buen pseudocódigo debemos conocer lo que es el pensamiento computacional. Entonces, ¿qué es esto?, se preguntarán ustedes. El pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que el pensamiento computacional es pensar en cómo nosotros podemos resolver un problema pensando como lo haría una computadora. Ahora bien, este tipo de pensamiento se divide en 4 pilares fundamentales, los cuales son descomposición, abstracción, patrones y algoritmos. Cada uno tiene un papel fundamental en el desarrollo de problemas y algo que quiero dejar muy en claro es el hecho de que cada que ustedes vayan a realizar un problema y no sepan por dónde agarrarlo, por dónde tomarlo, porque ustedes lo consideran ya sea demasiado difícil, demasiado grande, demasiado largo, lo que yo les recomiendo es siempre sentarse un momento y agarrar estas 4 definiciones que yo les estoy mostrando aquí. Entonces vamos a pensar en que tenemos un problema que nosotros consideramos bastante complicado, ¿no? Y vamos a intentar resolverlo con estos 4 pilares. Para esto vamos a hablar de cada uno de estos uno por uno. Vamos a empezar entonces por lo que es la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Este consiste en la ruptura de un sistema o problema complejo en partes más pequeñas para que así sea más fácil de solucionar. Tal vez ustedes ya conocieron lo que es esta frase, la que viene a decir divide y vencerás. Bueno, a esto se refiere la descomposición. En que si tenemos un problema bastante grande, no intentemos resolverlo tal cual todo el problema de un solo. Dividamos ese problema en partes más pequeñas y, si es posible, en partes aún más pequeñas. Entonces, lo que tendremos es un conjunto de problemas más pequeños, más fáciles, más accesibles, y así podremos empezar a decirnos, bueno, a lo mejor y no es tan difícil como nosotros pensábamos. Bien. El siguiente pilar del que yo quiero hablar es patrones. Solo es una palabra, patrones, pero vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a decir reconocimiento de patrones. ¿Qué es esto? Bien, una vez nosotros ya hayamos descompuesto nuestro sistema, nuestro problema en problemas más pequeños, quiero que nosotros analicemos esos problemas y detectemos si en esos mini sistemas
tenemos patrones que se repiten, soluciones que en algún lugar funcionan y en otro lugar del problema también pueden llegar a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Reducimos la dificultad del problema inicial porque primero descomponemos el problema, segundo reconocemos patrones que pueden llegar a servirnos al momento de codificar la solución. Entonces, ya hablamos de la descomposición, ya hablamos de los patrones. Ahora vamos a hablar de lo que es la abstracción. La abstracción se refiere a centrarse en la información importante, dejando de lado aquellas características irrelevantes e innecesarias. Cabe destacar que esta centración, esta información que nosotros consideremos importante, debe ser bajo un contexto en específico y debemos estar completamente claros del contexto al que nos referimos. Voy a darles un ejemplo gráfico. Imaginen un hospital. En el hospital ingresamos pacientes. ¿Qué datos podríamos nosotros como hospital necesitar de un paciente? Podríamos necesitar el nombre de la persona, la edad de la persona, el número de identificación, su tipo de sangre y bueno, esos son los que se me ocurren actualmente. Son 4 aspectos que para el contexto en el que estamos, el cual es un hospital, son bastante importantes. ¿Qué dato de la persona podría resultarnos irrelevante? A lo mejor podría ser su título universitario o su título a nivel primario, secundaria, no sé. Por ejemplo, en el hospital no nos importaría tanto si la persona es estudiada o no, si la persona es ingeniero, es doctor, es médico, es maestro. De nada nos sirve ese tipo de información, por lo cual nosotros podríamos desecharla para centrarnos en lo que es verdaderamente importante. En la abstracción se trata principalmente de las características generales que son comunes en cada elemento en lugar de detalles específicos. Luego de contar con estas características generales, se debe proceder a crear un modelo del problema. Y es aquí donde viene el aspecto de algoritmos. Mismo caso que en patrones, esto es solo una palabra, pero patrones lo extendimos a lo que es reconocimiento de patrones. Aquí en algoritmos vamos a hablar del desarrollo de algoritmos. Porque una vez que nosotros teníamos nuestro problema grande y difícil inicial, ¿qué fue lo que hicimos? Descompusimos ese problema en problemas más chiquitos, luego intentamos reconocer diferentes patrones que podrían estar en estos problemas. Luego de eso encontramos los aspectos importantes del problema o problemas en general, y ya con toda esta información bastante clara, bastante concisa, es ahí cuando nosotros podemos venir a desarrollar el algoritmo del problema o del programa. Es ahí cuando nosotros podemos aplicar lo que se vio en las clases pasadas con el compañero José Carlos o con la compañera Fátima, que fue ahí cuando ya empezábamos a desarrollar diagramas, por ejemplo, o el pseudocódigo del que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, siempre es importante llevar un orden en las cosas. Y se los digo yo, normalmente cuando uno está iniciando en la programación, nos dicen como tarea, haz cierto programa. Y uno dice, ok, lo voy a realizar. ¿Qué es lo primero que podría uno llegar a hacer? Sentarse, abrir su editor de código y empezar a codificar a lo loco. Yo lo hice muchas veces. ¿Se puede llegar a una solución? Sí, puede que sí. Pero lo más probable es que no sea la solución, la mejor solución. ¿Ok? Porque solo estamos codificando porque sí, porque creemos que eso nos va a llevar a un lado, pero no tenemos un plan, no tenemos los planos para tener una idea de a dónde queremos ir, solo estamos yendo a donde el viento nos está llevando. Entonces, recomendación y consejo, empiecen por partes y siempre empiecen, si tienen que desarrollar un problema, siempre usen
estos 4 aspectos que yo les mencioné. Ya si quieren, ustedes hacen pseudocódigo, ¿no? Cuando ya se les haga más simple lo que es la programación. Pero siempre céntrense en estos aspectos. Bien. Entonces, una vez que ya hablamos de el pensamiento computacional, bueno, ya hablamos de los 4 aspectos: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y desarrollo de algoritmos. Una vez ya hablamos de esto, podemos pasar a hablar ya un poco de las herramientas para el desarrollo de pseudocódigo, como lo mencioné al inicio. Bien, en este caso yo les vengo a hablar de la más conocida actualmente, que vendría a ser PCInt. ¿Qué es PCInt? Bien, PCInt está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales. Con el paso del tiempo ya ustedes van a dejar de ver esta herramienta, pero siempre es algo que, bueno, al menos de mi parte, cuando muy empezaba, me hicieron conocerlo y me hicieron desarrollar cierto tipo de algoritmos acá. El pseudocódigo se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos básicos a la programación. Conceptos como, por ejemplo, las estructuras de control, las expresiones, las variables, los ciclos, etc. Tal vez ustedes no conozcan actualmente esto, sin embargo, son aspectos que vamos a ir platicando con el paso de las sesiones. Este software PCInt lo que permite o lo que pretende es facilitar al principiante la tarea de escribir algoritmos en pseudolenguaje. Algo bastante bueno es que PCInt está hecho en un pseudolenguaje en español, por lo cual para nosotros, como personas de habla hispana, se nos puede hacer un poco más sencillo de aprender. Otro aspecto bastante interesante de PCInt es que mientras nosotros vamos realizando el desarrollo de nuestro problema, el desarrollo y la solución, paralelo a eso, PCInt va creando diagramas de control para que se entienda mejor lo que estamos tratando de diseñar. Ahora bien, viene otra pregunta importante. ¿Por qué nosotros deberíamos elegir esta herramienta? Bien, PCInt es bastante conocido en el mundo de los desarrolladores por su simple e intuitivo pseudolenguaje con el cual personas que no están muy familiarizadas con el mundo de la programación se sienten a gusto debido a la baja curva de aprendizaje del mismo. Sin embargo, algo que todo programa escrito en pseudocódigo debe permitir son instrucciones primitivas de proceso, de control, de descripción y compuestas, y cada una de estas instrucciones PCInt las permite. Y con el paso de las clases vamos a ir viendo cada una de estas. Ahora bien, para los que no habían escuchado nunca de esta herramienta, les voy a dar un pequeño tutorial de cómo instalarlo. Y entonces, primero que nada, tenemos que nosotros ingresar al link oficial del programa, el cual es este que yo les brindo acá. Nos va a redirigir a esta página y según el sistema operativo que ustedes tengan, ya sea Windows, Linux o Mac, pues ustedes descargan el que consideren, el que necesiten. En este caso yo, como pueden ver, tengo Windows, por lo tanto voy a descargar el instalador para dicho sistema operativo. Podemos ya sea descargar la opción portable o la versión completa mediante el instalador para Windows. Yo prefiero descargar el instalador, entonces me redirige a esta página. Yo ya tengo el instalador acá, como pueden ver. Y bien, este es el pequeño wizard, el pequeño instalador al que nos va a redirigir, donde, bueno, prácticamente sin mucha ciencia, lo único que hay que hacer es darle el botón siguiente, aceptar los acuerdos de licencias, siguiente, definir dónde vamos a instalar la herramienta, y luego de esto le dan ustedes clic a instalar.
Yo, en este caso, ya tengo la herramienta dentro de mi sistema, por lo cual voy a omitir darle al botón de instalar. En su caso, será diferente. Entonces cancelo la instalación y volvemos un poco a las diapositivas. Aquí se muestra un poco de las ventanas que les acabo de mostrar. Y una vez instalamos el programa, ya podemos nosotros entrar a él. Y como primer paso, no sé si se logra ver, permítanme, vamos a... Bueno, creo que no tanto. Bueno, como primer paso en PCInt existen lo que son los perfiles. ¿Cuáles son estos perfiles? Son diferentes tipos de versiones del pseudolenguaje que podemos nosotros llegar a usar. Ya existen en PCInt perfiles cargados, precargados, de diferentes instituciones, de diferentes universidades que ellos utilizan ese pseudolenguaje en específico para programar, pero en este caso nosotros no vamos a utilizar ninguno de estos, sino vamos a centrarnos en el más básico, por lo cual se le daría la opción 3, la cual aparece aquí, que es el no seleccionar un perfil. Una vez le damos a esta opción, ya nos redireccionaría a una página parecida a la que tengo aquí. Bien, y es aquí cuando ya podemos nosotros venir y si nos dan algún problema, desarrollelo en cierto lenguaje, nosotros podemos venir, antes de hacer eso, venir acá y desarrollarlo en pseudocódigo. Ahora bien, con el paso de las clases, ustedes van a ir aprendiendo diferentes cosas, como por ejemplo condicionales, ciclos, eh, van a estar desarrollando problemas un poco más complicados que combinen todas las cosas que van a ir aprendiendo, pero por el momento vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es esto? Variables y los diferentes tipos de datos. Bien. Voy a volver a presentar en grande. Solo déjenme ver si todo se ve bien. Sí. Sí, creo que sí. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable en programación es un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución del programa. En pocas palabras, una variable en programación es utilizada de forma habitual puesto que se trata de un elemento fundamental en el desarrollo de problemas. Esto para gestionar la información que los problemas almacenen. Al final de cuentas, cada problema tiene atributos, tiene datos que va a usar y estos datos normalmente son almacenados en lo que se conoce como variables. Les doy un ejemplo, una calculadora. Imaginen que tenemos que trabajar o desarrollar una calculadora. Bien, ¿qué se necesita para desarrollar una calculadora en programación? Se necesitan, por ejemplo, dos números. ¿Por qué? Porque esos dos números yo los voy a usar para sumar, restar, multiplicar o dividir. Bien, entonces, ¿dónde yo puedo almacenar estos números? Los almacenamos en las variables. Y el resultado de estos dos números, al final de cuenta, también podría ser otra variable. ¿Por qué? Si sumamos dos números, dará un resultado. Si restamos esos dos mismos números, el resultado irá cambiando. Es ahí donde entra esta parte que dice que el valor de la variable puede cambiar durante el curso de la ejecución del programa. Entonces tenemos que tener en claro que una variable tiene diferentes tipos de datos. Bien. Mientras ustedes vayan conociendo los diferentes lenguajes de programación que existen, se van a dar cuenta que cada uno maneja a lo mejor sus diferentes tipos de datos. En Java, por ejemplo, tenemos los tipos de datos string, integer, float, double, por ejemplo,
boolean. En otros lenguajes como JavaScript es un poco más general y solo existen las variables de tipo var. Estas variables almacenan todos los datos que yo les mencioné anteriormente. Pero al final de cuentas, todos esos tipos de datos que cada uno de los lenguajes maneja se podría centrar o se podría resumir en estos datos que yo tengo aquí en esta diapositiva. Los tipos de datos: cadenas de texto, los numéricos, los decimales, los booleanos y los caracteres. ¿Cuáles son o qué tipo de información puede contener cada uno de estos? Bueno, en las cadenas de texto podemos nosotros manejar texto, un párrafo, una oración, una contraseña, etcétera. Todo eso puede ser almacenado en una cadena de texto, porque una cadena de texto admite espacios, letras, números, signos de admiración, o cualquier otro tipo de símbolo, Esas son las cadenas de texto. Aparte tenemos los tipos de datos numéricos. Los tipos de datos numéricos almacenan, como su nombre lo dice, únicamente números. Los decimales también almacenan números, pero además de que también pueden almacenar números enteros, pueden venir y almacenar números decimales. Sí. También tenemos los tipos de datos booleanos. Estos tipos de datos solo almacenan datos ya sea verdaderos o falsos, true o false, 1 o 0. Y tenemos los tipos de datos caracteres, que estos nos almacenan únicamente un carácter en específico. Si las cadenas de texto pueden almacenarnos un conjunto de caracteres, los tipos de datos caracteres solo permiten un dato, una letra, un número, un símbolo. Y bueno, sí, prácticamente eso. Entonces, generalizando un poco los tipos de datos, esta es la explicación que yo tenía para ustedes. Ahora bien, creo que ya hablamos mucho, creería yo, acerca de teoría, de diapositivas. Entonces podríamos ya pasar un poco a lo que es la programación en sí. Pero para eso no vamos a trabajar en ningún lenguaje, sino que vamos a emplearnos de la herramienta PCInt para ir desarrollando un poquito de pseudocódigo, ¿no? Entonces, como les mencioné, cada lenguaje maneja sus diferentes tipos de datos. Al final, muchos son lo mismo, pero cada uno con diferente nombre. Mismo caso sucede aquí en PCInt, donde vamos a intentar definir una variable de cada uno de estos tipos. Una variable cadena de texto, una variable numérica, una decimal, una booleana y un carácter. Bien. ¿Cómo nosotros hacemos eso aquí en PCInt? Bueno, entonces nosotros tenemos que venir. Vamos a hacerlo en grande. O creo que en chiquito está mejor. Bien. Nosotros vamos a venir y escribir la palabra clave definir, seguido del nombre de la variable que nosotros querramos crear. Por ejemplo, a esta variable yo le voy a dar el nombre de var1, en referencia a variable 1. Y yo quiero que esta variable almacene un carácter, ¿ok? En PCInt yo puedo hacer eso gracias a escribir la siguiente instrucción: definir el nombre de la variable, en este caso var1, como carácter. ¿Fácil de entender? Yo creo que sí. Actualmente tengo una variable que podría almacenar un carácter, más sin embargo aún no le he dado un valor en específico. Eso lo vamos a hacer después. Voy a crear ahora otra variable que quiero que almacene un decimal. Bien, entonces mismo caso voy a darle definir variable 2. Mi variable 2 se va a llamar var2, y para almacenar decimales aquí en PCInt se necesita definirlo como real.
Ya tenemos dos variables. Ahora quiero almacenar no un decimal, únicamente un número entero. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 300, el que ustedes quieran, siempre y cuando sea un entero. Mismo caso, definir el nombre de la variable par3 como entero. Y como último tipo de dato que yo voy a definir actualmente, quiero definir una variable que pueda contener valores verdaderos o falsos. Entonces, para esto, defino mi variable, el nombre de la variable, y lo voy a definir como un lógico. Si se pueden dar cuenta, incluso aquí en PCInt nos muestra un listado de los tipos de variables que este puede almacenar. En este caso tenemos 4 únicamente: carácter, entero, lógico y real. Entonces vamos a definir, había dicho lógico. Bien. Actualmente ya tengo 4 variables que aún no tienen valor, pero ya les estoy dando un dominio de datos que ellos pueden llegar a contener. Por ejemplo, la variable 3 puede almacenar únicamente números enteros. Ese es su dominio. Bien, entonces vamos a venir y asignarle valor a cada una de estas variables. Por ejemplo, la variable 1, que en este caso se llama var1, dijimos que va a almacenar únicamente un carácter. Entonces le voy a dar el carácter A. En PCInt solo tenemos que definir el nombre de la variable igual al valor que nosotros queremos darle. La variable 2 dijimos que queríamos que almacenara un decimal, entonces le vamos a dar un decimal. 1.5, por ejemplo, se me ocurre. Variable 3, queríamos que almacenara un entero. No pasa nada, entonces venimos nosotros y le almacenamos el entero 300. Ya tiene un valor y, como último aspecto, vamos a darle a la variable 4 su valor, que era entre verdadero o falso. En diferentes lenguajes podrían encontrarse que verdadero, para escribir un verdadero tengan que traducirlo al inglés como true, o si es falso como false, pero en este caso en PCInt, como estamos en un lenguaje en español, verdadero es verdadero y falso es falso. Perdón. Entonces actualmente ya tenemos que cada una de las variables tiene un valor en específico, y como último aspecto para este pequeño ejercicio, cada una de estas variables las vamos a desplegar en pantalla. Entonces para esto en PCInt usamos la instrucción de escribir. Bien, escribimos la variable 1, escribimos la variable 2, escribimos la variable 3 y escribimos la variable 4. ¿Qué es lo que hace nuestro programa actualmente? Crea 4 variables, le da valor a cada una de estas variables y como último aspecto, estas variables son impresas en pantalla. Ya está hecho. Vamos a darle un nombre al algoritmo también, solo para que se vea un poco mejor. Problema 1. Y vamos a darle a correr. Ven esta flechita verde aquí. Cada que ustedes quieran ver cómo va su programa, le tienen que dar a esta flecha verde. Entonces ejecutamos el problema y aquí ya aparece el resultado del ejercicio. Teníamos que únicamente el ejercicio escribía el valor de las variables en pantalla y exactamente eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, var1 A, var2 1.5, var3 300 y var4 verdadero. Y la ejecución fue finalizada. Entonces ya definimos al menos una variable con cada uno de estos tipos de datos: numéricos, decimales, booleanos y caracteres, y nos falta uno más: las cadenas de texto, porque dijimos que las cadenas de texto almacenaban un conjunto de caracteres. Entonces en PCInt, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? Bien, para PCInt voy
voy a definir una variable que se va a llamar cadena texto. Podemos nosotros venir y definir, si queremos una variable que contenga un conjunto de caracteres, también nosotros definirlo como carácter. En otros lenguajes es un poco más, en ya lenguajes de programación de verdad, normalmente es más estricto este proceso y tenemos tipos de variables específicos tanto para conjuntos de caracteres como para cadenas singulares, pero en este caso no es así. Entonces, por lo cual nosotros podemos venir y tener esa facilidad. Entonces, a mi variable cadena texto le voy a dar un valor, una oración. Por ejemplo, estoy dando una clase. Y vamos a escribir esta variable en pantalla. Y aquí pueden ver que tenemos que aquí al final ya se nos agregó esta nueva variable, la cadena texto, que tiene un valor. El valor vendría a ser estoy dando una clase. Y ahora sí podríamos decir que definimos al menos una variable con cada uno de los valores que yo les mencioné anteriormente. Ahora bien, como último aspecto para el día de hoy, vamos a poner un poco más en práctica lo que hablábamos aquí, el pensamiento computacional, ¿ok? Y para esto vamos a nosotros venir y desarrollar un problema en específico. ¿Cuál va a ser el problema? Vamos a reciclar el que teníamos de la calculadora. Entonces, vamos a ir por partes, ¿ok? Primero que nada, tendríamos que el problema grande, que en este caso es la calculadora, la vamos a descomponer en problemas más chiquitos. Descomposición. Bien, entonces voy a crear para eso una diapositiva aquí abajo. O mejor que sea una contexto. Ahí está. Descomposición. Calculadora. El problema grande es la calculadora. ¿Cómo nosotros podríamos descomponer dicho problema? Pues una calculadora al final de cuentas tiene o puede hacer una diferente cantidad de operaciones. Diferentes tipos de operaciones, perdón. Suma, resta, multiplicación, división. Son las 4 básicas de cualquier calculadora y son las que vamos a trabajar actualmente. Entonces, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Descompusimos nuestro problema inicial en problemas más chiquitos. Bien, ya hicimos descomposición. Ahora hablemos de abstracción. Vamos a crear entonces una diapositiva aquí abajo para eso. ¿Qué era la abstracción? Habíamos dicho. La abstracción es diferenciar los datos que son importantes a los que no, según un contexto en específico. En este contexto en el que nos encontramos actualmente, el cual vendría a ser una calculadora, ¿qué datos podrían ser importantes? Podríamos tener en cuenta que los dos números que se van a operar, según el tipo de operación, eso es irrelevante, pero esos dos números son importantes para nuestro contexto, porque son los que se van a ir operando y nos darán un resultado al final. Entonces tenemos que los dos números que se van a operar son los datos importantes para este contexto. Bien. Vamos a crear ahora otra diapositiva para el reconocimiento, el reconocimiento de patrones. Ahora bien, entonces una vez ya tenemos descomposición y abstracción, ¿qué patrones podríamos nosotros encontrar? Y bueno, nos damos cuenta que al final cada una de estas operaciones, suma, resta, multiplicación y división, van a utilizar dos números. Cada una de estas siempre va a utilizar dos números. La operación puede que varíe, pero en sí la estructura es bastante parecida entre las operaciones que tenemos. Entonces podríamos venir nosotros aquí y decir
la estructura de las operaciones puede llegar a parecerse, por lo cual al momento de desarrollar la solución podríamos utilizar eso para que se nos haga un poco más fácil trabajar. Y como último aspecto, después del reconocimiento de patrones, vendría el desarrollo del algoritmo. Entonces aquí nosotros ya podemos venir y trabajar, en este caso, en PCInt, que es en donde estamos trabajando nuestro pseudocódigo. Necesitábamos, según la abstracción, dos números, porque son los que se van a ir operando según el tipo de operación que vayamos a elegir. Necesitamos dos datos de tipo número. Entonces aquí en PCInt teníamos que los valores o los tipos de datos que tenemos para estas variables son los enteros. Entonces vamos a nosotros venir y crear dos variables como enteros. De hecho aquí dice num11. Bien, esto. ¿Qué otro dato podría ser importante? El resultado. Si num1 y num2 se suman, esto va a dar un resultado, y ese resultado debe almacenarse en algún lado, porque a lo mejor luego la calculadora se haga más grande y ese resultado tengamos nosotros que venir y operarlos con otro tipo de operación. Entonces, para almacenar ese resultado vamos a crear otra variable que se va a llamar pues resultado, y lo vamos a definir como entero. Entonces ahora vamos a pasar a resolver este problema. Según la descomposición, dividimos el problema en problemas más chiquitos, y el primer problema pequeñito que nosotros detectamos es la suma. Entonces nosotros podemos venir aquí y trabajar esa suma. El resultado, la variable resultado, vendría a ser brindada gracias a la suma de el número 1 más el número 2. Bien. La resta, la multiplicación y la división la vamos a definir aquí abajo. El resultado ahora va a ser definido por la resta entre el número 1 y el número 2. Luego el resultado va a cambiar su valor y va a ser definido por la multiplicación del número 1 y el número 2, y como último aspecto la división, que la división va a ser el resultado del num1 dividido num2. Ahora bien, estas variables num1 y num2 las definimos aquí arriba, más sin embargo aún no les damos un valor en específico. Entonces para esto vamos a nosotros aquí venir y decir que num1 va a ser, por ejemplo, 18 y num2 va a ser 6. Nos falta algo bastante importante acá. Si nosotros corriéramos el programa actualmente, no haría nada. Ejecución iniciada, ejecución finalizada. A nuestros ojos podría parecer que no hace nada, más sin embargo hace todas estas operaciones. ¿Qué pasa? Que no estamos mostrando en pantalla nunca el resultado de las operaciones. Entonces para esto nosotros vamos a venir y luego de cada tipo de operación escribir el resultado que se nos brindó. Entonces, por ejemplo, escribir, por ejemplo aquí, resultado suma número 1 y número 2, y procede a escribir dicho número en pantalla. Luego de eso, resultado ahora tiene que restar ambos números, y ese número resultante va a ser mostrado en pantalla. Mismo caso con la multiplicación y mismo caso con la división. Luego de cada operación escribimos su resultado. Y bien, entonces actualmente ya tenemos nuestro programa, porque ya hacemos las operaciones y ya escribimos el resultado en pantalla. Entonces vamos a ver cómo queda al final. Y aquí se puede ver, no
No sé si se puede hacer más grande, creo que no. Bien. Quería ver si si se podía hacer un poco más grandes las letras. Pero bueno, aquí tenemos que como primer aspecto, el resultado sumó a ambos números. La suma de 18 más 6 vendría a ser 24. Luego, el resultado restó a ambos números. 18 menos 6 da igual a 12. De ahí se multiplicaron los números, que da un resultado de 108. Y de ahí se dividieron los números. 18 entre 6 da 3. Con lo cual podríamos decir que el problema fue terminado en su totalidad. Y eso es todo prácticamente. Este pequeño problema, el cual es una calculadora, podría parecer bastante sencillo y a lo mejor ustedes puedan decirse para qué hacer tanta cosa. Me refiero a para qué hacer todo esto de la descomposición, abstracción, algoritmos, patrones, si es un problema chiquitito. Y sí, a lo mejor tenga razón. Es bastante fácil de hacer. Y incluso sin hacer nada, sin hacer esto, pues hubiéramos podido llegar a un resultado parecido. Pero ¿qué pasa cuando el problema se hace más grande o cuando nos dan un problema diferente a este que es mucho más difícil de resolver? Entonces es bueno empezar por poquito para tener una idea clara de qué es lo que hace cada uno de estos aspectos, para así cuando ya tengamos problemas más grandes que resolver, pues la vida se nos haga un poco más sencilla. Y esa es la conclusión a la que yo quería llegar. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte, la verdad. Eso es lo que tenía yo para platicar con ustedes. Voy a pasar esto para acá. Y sí, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, queja, comentario al respecto. Si no, pues podríamos dar por finalizada la plática del día de hoy, ¿no? Ok, creo que no hay dudas por el momento. Entonces voy a dejar de presentar, creo que ya lo hice. Y pues nada, solo me queda desearles una feliz noche a todos ustedes, compañeros. Nos estaríamos viendo la semana que entra para la siguiente sesión, donde seguiremos abordando un poco más la resolución de problemas aquí en PCInt con otro tipo de estructuras que ya vamos a ir conociendo. Entonces, eso sería todo de mi parte y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, compañero, por ese taller. Gracias por tu tiempo y demás. Muchísimas gracias también a todos y cada uno de los que estuvieron presentes el día de hoy. Los esperamos igual aquí la semana que viene. Todavía el compañero va a dar el siguiente taller. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. Y otra vez, muchísimas gracias, compañero, por el taller. Feliz noche.